Bienvenidos al programa Consumo e Inversión. Durante la próxima media hora, quien les habla, Alexis Cruz y Raúl Hernández. Estaremos comentando la coyuntura económica internacional y nacional. Raúl, al parecer los mercados de América Latina ya están internalizando un posible recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. ¿Qué opinas? Y no solo los mercados en Latinoamérica, había una discusión desde hace tiempo de cuándo y cómo iba a llegar este recorte, y en gran parte del año muchos de los mercados se movían en esa misma tesitura. Llega producto de una desaceleración norteamericana, llega porque el camino se está dando como se esperaba, ¿ok? Y las últimas conversaciones que se sostuvieron sobre la materia indican ya de forma muy firme que en septiembre comienza ese primer desmonte de una serie, que de acuerdo con uno lee ciertas informaciones de la misma Reserva Federal o los mercados, puede tomar hasta el 2026 el camino de los desmontes de tasas de interés y más allá, pero sí. Y en ese sentido, nuestro Banco Central es uno de los que proactivamente comenzó también a caminar en ese camino de desmonte de tasas de corto plazo. El Banco Central de Chile anunció que por segundo mes consecutivo el índice mensual de actividad económica está registrando un crecimiento positivo, lo que adelantaría un posible recorte de tasas de interés en la economía sudamericana también. Y estos recortes de tasas estarían favoreciendo al consumidor por la reducción de la tasa del crédito, pero también a los inversionistas. Sí. Y hay un tema que se está hablando muy en firme fuera y debería ser un aspecto aquí también, y es que estos desmontes no se dan una vez y se espera un momento muy largo, sino que cuando comienzan suele seguirse en dos o tres situaciones continuas, suelen marcar una señal de reducción de tasas. Entonces, así como se habla que en la Reserva Federal en los próximos 3 reuniones deberían ser las 3 de desmonte, una conversación muy temprana aquí, es decir, nosotros estaríamos también apuntando en algo similar, porque todos los indicadores que uno mira, de alguna manera te están enseñando, hay espacio para hacer la política monetaria más expansiva, manejar la liquidez de forma más holgada, y esto de alguna manera te estaría diciendo que sería el primero de una serie de recortes aquí también. Pero eso significa también que la inflación está convergiendo hacia el rango meta de 4 más menos 1%. Y lo mismo estaría pasando en la economía peruana, en la economía de Chile, donde ya se pudieran estar manejando rangos razonables sobre la inflación y también en otras economías de América Latina. Pero hay un tema, en economía no hay almuerzo gratis, por lo tanto pudiera haber una leve depreciación del tipo de cambio en muchas de las economías latinoamericanas. Sí, y quizás algo interesante es que de darse de una manera sincronizada con el Banco Central Europeo, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva, es más fácil caminar este camino de reducción de tasas que hacerlo de manera unilateral. Y algo que vamos a ver un poco más adelante es esa interdependencia que hay entre los mercados, las tasas de rendimiento y las tasas de interés, que todos están muy atentos el día de hoy. ¿Por qué? Porque los mercados están ultra conectados y vienen de un momento de mucha liquidez. Entonces están muy atentos a que si me muevo muy solo, muy temprano, puedo tener consecuencias que no la estoy internalizando, que no la estoy mirando para nada. Ese es un punto clave, lo que tú acabas de mencionar, porque sí se han registrado en algunas monedas latinoamericanas alguna depreciación con respecto al dólar de los Estados Unidos, pero eso es relativo. Una vez la Reserva Federal realice este recorte de tasas de interés, lo que va a provocar un debilitamiento del dólar frente a las monedas de las economías latinoamericanas. Sí, y es muy esperado, porque si hubo un gran ganador dentro de las monedas globales, vamos a decir, año pasado, los primeros 4 o 5 meses de este año, fue ese dólar que en algunos ciclos se le llamó hasta superdólar, un dólar que se hacía muy caro, porque de alguna manera el mercado norteamericano enseñaba que aún la discusión de reducciones de tasa y de esa aceleración, el mercado no veía un freno en el corto plazo, y el dólar se hizo una moneda muy alta. Los últimos quizás 4 o 6 semanas, pues la discusión ha sido un poco otra,
y un dólar más holgado también le quita presión a estas monedas de competir con esta moneda de referencia global, no solo en Occidente. Y al mismo tiempo, no solamente es que se dispersan esas señales de una posible inflación, sino que las economías están mostrando fortaleza en América Latina, están mostrando crecimiento. Por lo tanto, habría un crecimiento del empleo mayor con este recorte de tasas de interés. Amigos, vamos a una pausa comercial y al regreso tendremos a nuestro invitado Víctor Reyes, un economista y analista financiero. Estamos de regreso acá con Víctor Reyes, economista, consultor financiero, una persona que ha transitado por ambos mundos, para hablar un poco sobre el carry trade, los mercados, las tasas de interés y las tasas de cambio. Y queremos contextualizar un poco esta conversación con un evento reciente que pasó con el desempeño de los mercados en Estados Unidos, en la cual hubo a finales de julio una reducción importante, muy marcada, en uno de los días, y esa reducción venía principalmente explicada por un financiamiento que habían tomado varios inversionistas institucionales en Japón, en una moneda, el yen de Japón, que había estado muy barata por mucho tiempo y que aparentemente marcaba las primeras señales de encarecimiento, y eso generó que se desmontaran posiciones en ese carry trade. Entonces, algo que sería interesante tocar desde la óptica más dominicana, y por eso una persona como tú que nos acompaña el día de hoy sería el adecuado para conversar al respecto. Sí, gracias Raúl, gracias Alexis por la invitación. Ciertamente, el tema del carry trade es un tema que a nivel económico y financiero ha tenido una gran repercusión. Ustedes saben bien que los mercados financieros tienen muchos precios, y uno de esos precios, pues, uno de los precios por excelencia son las tasas de interés. En este caso, el carry trade es una estrategia que tiene muchísimas décadas y lo que busca es explotar ese diferencial entre las tasas de interés, ¿no? El inversionista o los institucionales, en este caso, buscan financiarse o apalancarse en la tasa de bajo rendimiento, ¿no? O de baja tasa de interés, y buscan activarse o invertirse en las tasas de alto rendimiento. Ese diferencial, la apuesta que hace el inversionista en carry trade, es que el diferencial de tasa de interés va a ser mayor o diferente a la depreciación esperada del tipo de cambio. Entonces, el que entra en un carry trade está esperando de poder generar un retorno, un rendimiento adicional que supere la depreciación efectiva o ejecutada durante el periodo de inversión. En ese sentido, Raúl, como tú bien mencionabas, hace unas semanas atrás, pues el banco japonés, el Banco Central japonés, aumentó su tasa de política monetaria en 25 puntos básicos, si la memoria no me falla, y eso ocasionó, obviamente, el yen japonés es una moneda de tasas bajas históricamente, fortaleció el yen japonés con respecto a la gran mayoría de las monedas del G10, y esto ocasionó que mucha gente que estaba en carry trade, es decir, que estaba endeudada en yen, deshaciera su posición en otras monedas como el dólar australiano, como el real brasileño, como estas monedas históricamente de tasas altas, y eso ocasionó una corrida, por así decirlo, en activos de cierto tipo y un pánico en los mercados donde básicamente tú no quieres perder, ¿no? Ese margen que tienes no lo quieres perder en precio, porque tienes que liquidar un activo en una moneda extranjera para volver a pagar el apalancamiento que tienes en yen. Entonces, eso es lo que hemos visto, eso fue lo que se vio ese día, ese pánico. Los mercados tienden, tú sabes, a sobrereaccionar cuando se ven en situaciones de incertidumbre o de ajustes no esperados, y básicamente eso fue lo que ocurrió. Víctor, ¿y cuáles serían los principales riesgos que tendría un inversionista que quiera utilizar este tipo de estrategia? Sí, mira, el riesgo, hay varios riesgos, pero para mi entender el riesgo principal es la variable ancla de la estrategia, que es la depreciación, el riesgo cambiario, ¿no?
El riesgo cambiario yo diría que es el principal riesgo, porque básicamente hay un tipo de cambio de entrada, de salida de la moneda y luego de regreso para cerrar el financiamiento. Entonces, ciertamente, el tipo de cambio en el que yo, por ejemplo, en el caso de los yenes, yo vendo yen y compro dólar australiano y luego vendo dólar australiano y compro yen, ese impacto es sumamente importante. Entonces, el riesgo cambiario es yo diría, el principal riesgo, pero hay otros riesgos. El tema del apalancamiento, ¿no? Son estrategias apalancadas donde yo tomo prestado yen para activarme o invertirme en otra moneda, como por ejemplo el dólar australiano o otra moneda de tipo de interés alto. Entonces también está el riesgo de apalancamiento, el riesgo de liquidez. Alexis, es un riesgo importante porque hemos visto que hay muchos de estos mercados que no son muy profundos en muchas ocasiones, y también que cuando hay ajustes como el que mencionaba Raúl con el caso del yen, pues los mercados, la liquidez se hace presente y la liquidez se traduce en un costo de transacción mucho más alto y en una pérdida potencial también mucho más alta. ¿Tú crees que podría ser exitoso para la República Dominicana implementar un carry trade peso dólar? Mira, esa es una buena pregunta. Va a depender de la coyuntura en la que lo analicemos. Yo diría que para contestar tu pregunta hay que evaluar varios aspectos. Uno, la facilidad, ¿no? Hay algo que en economía y en los mercados financieros hablamos que son el bid y el offer, el precio de compra y de venta. Coloquialmente, cuando tú vas a un banco a comprar dólares y a vender dólares, hay un diferencial, ¿no? Y en el mercado profesional, dólar, peso dólar, hay un diferencial, ¿no? Ese diferencial puede ser de 10, 5, depende del nivel de liquidez, pues el margen va a ser menor. Lo mejor es realizar carry trade entre monedas que son líquidas, en monedas que tienen profundidad en el mercado cambiario. ¿Cuáles Entonces, serían esas monedas? Mira, las más comunes. Las más comunes, yo diría que el yen dólar australiano, franco suizo, dólar australiano, el dólar neozelandés también, que son monedas, tú buscas monedas donde haya profundidad, una moneda de tasa alta y una moneda de tasa baja. Entonces, esos son los pares históricamente donde más se pueden explotar, pero ciertamente, como tú mencionas, Alexis, puede ser interesante evaluar el dólar, apalancarme en dólar y activarme o invertirme en pesos. El tema es que a veces los economistas vemos dos tasas y decimos, eso hace sentido, pero a la hora de ejecutar, no, una estrategia de inversión no solamente es en términos macroeconómicos que tú veas el diferencial, sino también hay algunos aspectos cualitativos como son el costo de transacción, la apertura que tienen los mercados. A veces hay mercados que tienen ciertas limitaciones de transacciones que uno puede realizar en un determinado periodo de tiempo, es decir, tienen una profundidad limitada. Entonces, hay varios aspectos cualitativos que muchas veces impiden que la estrategia sea viable. En el caso del peso dólar, contestando tu pregunta, hemos tenido momentos en la historia donde los diferenciales han sido muy atractivos. Sin embargo, cuando hablamos de montos como lo que hacen los institucionales en Estados Unidos, que son montos de cientos, miles de millones de dólares, yo no veo que nosotros en República Dominicana tengamos esa profundidad para esos volúmenes actualmente. ¿Y cuál sería una condición macroeconómica ideal que garantice el éxito de una estrategia como esa? Sí, yo diría que la condición, no sé si esto es una condición macroeconómica, pero yo creo que un aspecto fundamental es, y tal vez es un poco difícil, es la predictibilidad de la política monetaria entre los dos países. Si tú tienes, obviamente, predictibilidad o tú ves una política monetaria estable entre los dos bancos centrales de las dos monedas, pues esto viabiliza, obviamente, la estrategia de carry trade. Porque, en otras palabras sencillas, te quita incertidumbre y te quita riesgo a la hora de la ejecución. Entonces, por eso entiendo que ese sería como, no sé si es un factor macroeconómico, tiene que ver, obviamente, la política monetaria es un aspecto que obviamente que incide en la macro, pero yo diría que ese es el factor, desde el punto de vista de ejecutar una estrategia de carry trade que es más relevante. Muy bueno, claro, porque volviendo con esa, mencionaste un poco la disponibilidad de moneda dura en cantidad suficiente y también la posibilidad de qué rol juega de poder cubrir las depreciaciones esperadas en tipo de cambio, por ejemplo, que también este tipo de instrumentos te permitirían
no exponerte completamente al carry trade en el tiempo, sino poder hacer una ganancia cuando encuentres que puedes cubrir el riesgo cambiario, que también son instrumentos que en este momento en Dominicana no se cuentan con ellos, ¿no? Exacto. El tema es que hay muchas variables en la economía. Nosotros, los economistas, vivimos en dos entornos, yo diría que en diferentes entornos, pero hay dos aspectos. Uno, cuando tú hablas de inflación, cuando tú hablas de tipo de cambio, cuando tú hablas de crecimiento, siempre se usa la palabra esperado, ¿no? Crecimiento esperado, depreciación esperada, crecimiento económico esperado. Todas esas son variables que se ven en el mundo de lo esperado. Pero la realidad es que muchas veces lo esperado no coincide con lo que ocurre. Entonces, el carry trade es una estrategia, obviamente, que se ve muy afectada por la diferencia entre lo esperado y los cambios inesperados que puedan darse. En los últimos 3, 4 años hemos vivido, obviamente, de la pandemia, muchos impactos en variables económicas inesperados, en el tema de crecimiento, lo esperado, se han revisado las cifras de crecimiento muchísimas veces, momentos, se han revisado también el tema de la inflación esperada contra lo que ha ocurrido en los últimos 3 años. Entonces, yo creo que también el tema monetario, pues, y la estrategia de carry trade, pues, tienen ese riesgo, vamos a decirlo así, un riesgo importante, porque cuando hay incertidumbre, pues, es difícil. Por eso la gente se refugia en el yen, o se ha ido al yen como ancla en la estrategia, porque cuántas décadas tiene el Banco Central Europeo con tasas bajas, y han pasado muchísimas cosas. Y el Banco Central de Japón. Perdón, el Banco Central, quise decir, el Banco Central de Japón ha mantenido tasas bajas. En las últimas décadas, el Banco Central de Japón ha mantenido tasas bajas por muchísimo tiempo. Entonces, a los inversionistas, obviamente, le atrae. Ha alimentado el valor de las acciones a nivel global. Fíjate, leí uno de los indicadores en esos días de la preocupación de que 90% de las acciones que englobaba el MSCI, the World Country Index, habían caído significativamente cuando el evento del carry trade en el yen, para que vean cómo una sola moneda puede empujar toda una serie de inversiones a nivel global. Bueno, amigos televidentes, vamos a ir a una pausa comercial y al regreso continuaremos con Víctor Reyes, economista y analista financiero. Estamos de vuelta con el economista y analista financiero Víctor Reyes. Víctor, tú nos has hablado del apalancamiento, que no es más que endeudamiento. ¿Por qué es tan común su uso en este tipo de estrategia de inversión y qué peligros involucra utilizarlo? Sí, mira, esa es una muy buena pregunta, Alexi. Realmente los inversionistas en este tipo de inversión entran con un capital reducido y se apalancan sobre ese capital. Lo que hace el apalancamiento en cualquier estrategia de inversión, principalmente en esta, el carry trade, es que incrementa, ¿no?, el potencial de ganancia, pero también incrementa el potencial de pérdida. ¿Por qué? Porque los resultados, productos del apalancamiento, los resultados financieros se magnifican en proporción a lo que ocurre en la estrategia de inversión. Es decir, si el diferencial que yo exploto en el carry trade es muy positivo, es decir, la tasa en la que me estoy invirtiendo o activando es sumamente alta en relación al costo de financiamiento, eso va a ocasionar un efecto, vamos a decirlo así, proporcional al nivel de apalancamiento que yo tengo. Si yo me estoy apalancando 2 veces a 1, 3 veces a 1 de mi capital, pues el rendimiento va a ser exponenciado o potenciado en esa misma proporción. Entonces eso ocasiona obviamente que el apalancamiento sea relevante a la hora de evaluar la estrategia de inversión, ¿no? Porque define obviamente la magnitud del rendimiento. Lo otro que está bien atado al apalancamiento y que es muy importante es que cuando uno va a los mercados, hay que ver que los mercados son entes continuos, no en el tiempo. Imagínate que hay muchas personas que van realizando, o instituciones, agentes que van realizando estas inversiones a lo largo del tiempo. Cuando hay un problema, todos quieren salir por la misma puerta. El problema es que no todos entraron el mismo día por la misma puerta, pero cuando hay algún tema o estrés en los mercados, todos quieren salir en el mismo momento por la misma puerta. Y entonces ahí es que el tema del apalancamiento
obviamente también causa un mayor riesgo. Mira, muy interesante. Y ahí, como volviendo a conectar con lo que mencionas, el poder leer un ambiente es importantísimo. Y uno de los aspectos acá que de alguna manera quizás ha cambiado coyuntural o de más mediano o largo plazo luego de la pandemia es el tema del ambiente de tasas de interés. Y ya vemos un mundo hablando de una etapa de reducción de tasas por las autoridades monetarias en todos los países. Nuestro Banco Central comenzó con un primer paso, con una reducción de 25 puntos básicos. Ahora, ¿cómo tú ves el ambiente de tasas de mercado cerrando este año? Y quizás si podemos comenzar a hablar un poquito del 2025. Sí, en el mercado local. El mercado local. Exacto, mira, en el mercado local ocurre lo siguiente. Ciertamente el Banco Central ya mandó una señal de reducción de la tasa de política monetaria, pero hay algo muy importante que debe de complementarse con eso, y son los niveles de liquidez. Es decir, al final del día tú puedes tener una reducción en la tasa de política monetaria, pero si eso no se, vamos a decirlo así, se corrobora con un incremento de una flexibilización de la política monetaria que se traduzca en un incremento de los niveles de liquidez, ¿no?, del sistema financiero, pues eso no se está incompleta. Exactamente, está incompleto y no se va a traducir en un impacto real en las tasas de interés, porque obviamente en la economía tenemos una serie de tasas de interés. Están las tasas, obviamente, está la tasa de política monetaria, pero ahí está la tasa activa, la tasa pasiva, también están las tasas de todos los activos financieros. Entonces, para que haya un reprecio de todos los activos financieros, principalmente los instrumentos de renta fija, es necesario que los niveles de liquidez aumenten. Entonces, mi respuesta a tu pregunta va a depender mucho de qué tan rápido el nivel los niveles de liquidez en nuestra economía aumente. Si a lo largo del año, por ejemplo, el Banco Central tiene vencimientos de sus instrumentos, de la cartera de instrumentos por el orden de 130.000, 140.000 millones de pesos en lo que queda de año, hay que ver qué hace el Banco Central con toda esa liquidez que va a ir entrando de vencimientos, si la va a renovar, si la va a mantener, si va a mantener una proporción. Eso ciertamente pues puede tener un impacto positivo sobre la liquidez y también sobre los niveles de tasa de interés. Perfecto, o sea, que sí estamos viendo un primer paso en ese camino, pero todavía falta ver qué sigue luego de esta primera reducción. Es correcto. Sí. Bueno. Víctor, una preocupación, tú hablabas de que no todos entraron el mismo día y todos quieren salir el mismo día por la misma puerta, ¿no? Y eso es una muestra de que el mercado financiero es una cuestión de sentimiento más que una cuestión de racionalidad. Y dado las situaciones que se dieron en el último tiempo con la subida de tasa del Banco Central de Japón, yo te preguntaría, ¿se estaría gestando otra crisis financiera internacional como la crisis subprime del 2008? Mira, yo pienso que todavía, es decir, ciertamente yo creo que Estados Unidos principalmente ha durado mucho, obviamente, o ha repensado mucho el tema de la reducción, de mostrarse, como dicen los americanos, un poco más dovish, un poco más flexible monetariamente. Eso obviamente tiene a muchos inversionistas a la expectativa. Yo creo que va a venir un ajuste, o debe de venir un ajuste en ciertos precios de ciertos activos que ciertamente pueden tener un impacto en los mercados, en el mercado de deuda, en el mercado de acciones y en otras clases de activos, que puede obviamente tener un impacto, una corrección de mercado. Sin embargo, de ahí a factores de crisis, yo como analista no veo ahora mismo un factor para pensar en una crisis importante, pero sí entiendo que hay en algunas clases de activos, como le dicen en inglés, asset classes, sí hay oportunidad de que los mercados corrijan y se equilibren, porque ahí ciertamente hay muchos activos hay algunos sets de activos que están históricamente muy caros. Excelente. Sí. Y localmente, ¿cómo te sientes? ¿Sientes que las clases de activos acá están ligeramente mejor preciadas? ¿Ves algún espacio donde puede haber oportunidad de movimiento en precios a raíz de esto que está pasando localmente? Sí, mira, históricamente el activo de inversión por predilección o por básicamente por estructura de mercado principal son los bonos, son los instrumentos de renta fija. Históricamente, si nos vamos a la historia, estamos en niveles de tasa a nivel de los bonos altos. Estamos a niveles históricamente muy altos. No obstante a eso,
yo creo que más que la TPM, lo que gobierna los bonos en este mercado es la liquidez. ¿Y quién gobierna la liquidez? ¿El Banco Central o la política monetaria? Entonces, en la medida de que la política monetaria se pueda ir flexibilizando y el Banco Central tenga los grados de libertad por el entorno internacional y también por el entorno internacional, yo creo que ahora mismo la principal atadura es el entorno internacional. Si el Banco Central tiene grado de libertad para flexibilizar su política monetaria, yo entiendo que los bonos, los instrumentos de renta fija deberían tener un buen desempeño de cara a los próximos 6 meses, 12 meses. Pero eso va a depender ciertamente de cómo accione el Banco Central. Y lo que sí se puede más o menos argumentar ya es que del otro lado, lo que no se ve espacio de que sigan subiendo las tasas de interés en estos tipos de instrumentos. Sí, para ir por lo menos descartando caminos en lo que uno puede caminar más firmemente sobre algunos. Lo que ha hecho que el precio de los bonos haya caído en los últimos 3 años es la inflación. Sí. Los bonos son enemigos, los bonos no quieren saber. La inflación es como un virus para los bonos. Cuando estamos en contextos inflacionarios, donde hay mucha inflación esperada e inesperada, los tipos de interés tienden a subir y eso obviamente impacta el rendimiento de los bonos. Entonces, eso es lo que ha pasado. Si tenemos estabilidad a nivel de inflación, yo entiendo, y los bancos centrales se flexibilizan, los bonos deberían tener un buen desempeño. Víctor, te agradecemos muchísimo el que estés compartiendo tus ideas, tus análisis con nosotros acá, y a nuestros amables televidentes agradecemos su atención y los esperamos en una próxima entrega del programa Consumo e Inversión.